Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en la educación virtual para América Latina. Hoy con un tema fundamental de análisis, la soberanía y la seguridad alimentaria, y con dos grandes invitados, la doctora Julia Alba Ángel, nuestra querida vicerrectora de Inclusión, Proyección Comunitaria y Desarrollo Regional, y el doctor Juan Carlos González, el director nacional de CampoUNAD, un programa vital para la universidad en torno a la atención de todas las estructuras y áreas del campesinado colombiano. La seguridad alimentaria, que se define como el acceso permanente de todas las personas a los alimentos que se necesitan para una vida activa y saludable, hoy se encuentra seriamente amenazada por diversos factores. Algunos de ellos relacionados con el campo, y aunque no lo parezca, también los hogares campesinos padecen inseguridad alimentaria. Los alimentos que se adquieren, bien sea comprados o producidos, requieren recursos y en el campo no siempre los hay. El principal determinante de la inseguridad alimentaria es la pobreza, que afecta a una gran parte de los habitantes en áreas rurales. Se afirma que no todas las personas pobres se encuentran desnutridas, pero casi todas las personas desnutridas son pobres. Según la ONU, la seguridad alimentaria en el mundo depende en gran medida de la equidad en los ingresos, de la distribución de la tierra y del acceso a los servicios. En el campo colombiano, varios fenómenos afectan a nuestros campesinos, como el cambio climático, que ocasiona daños a los cultivos, los tratados de libre comercio, el desplazamiento forzado, la dificultad para comercializar los productos por el precario desarrollo en vías terciarias, el alto costo de los agroquímicos que encarecen la producción y, contrastado con ello, el bajo precio que reciben por los productos. Los monocultivos son otro factor que, según el Instituto Alexander von Humboldt, causan efectos nocivos como la alteración del ciclo hidrológico en los territorios, la erosión de la tierra y la modificación de la estructura y composición de los suelos. Otro factor preocupante que pone en riesgo la seguridad alimentaria es el relevo generacional. La generación de cultivadores se está envejeciendo y los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo por las difíciles condiciones. En los últimos 15 años, el sector agropecuario creció 1.6 veces menos que el sector del comercio. Solo a través de una política pública de protección al campo y mejorando las condiciones de vida de nuestros campesinos, lograremos reivindicarnos con un sector vital para la subsistencia humana. Recordémosles a los televidentes cuáles son esas líneas de acción prioritarias de CampoUNAD. Tenemos 6 líneas prioritarias y una transversal, que es la investigación. Entonces, la primera es la de lectura del microterritorio, que es lo que yo les comentaba, saber cuáles son sus necesidades y sobre eso también hacer un estudio de micromercados, de exportación o de producción sobre todo. Luego viene el de formación, con el que nosotros ya evidenciamos cuáles son esas rutas de formación que necesita esa población campesina. Entonces, yo os doy un ejemplo casi siempre y es, cuando uno piensa en Antioquia, uno dice son 125 municipios, 9 subregiones. Pero si yo voy, por ejemplo, a Turbo, en Urabá antioqueño, yo no puedo hacer un programa y replicarlo en Puerto Berrío, que es Magdalena Medio. La idiosincrasia es distinta. Total. La forma incluso de negociación o de producción es distinta, entonces hacemos eso. Ya con formación especificamos cuáles van a ser esas líneas de formación. Antes nos limitamos un poco solo a CADMA, a lo que producía la formación, la Escuela de Ciencias Agrícolas. Sí. Pero ahora decimos SBTI, lo que decía la vice, transformación del producto. ¿Por qué? Ingeniería de alimentos. Con lo que hablábamos de ciencias sociales, las formas de producción ancestral. Y luego de eso ya tenemos otra cosa y es las metodologías pedagógicas que la universidad tiene propias. La enseñanza tecnocientífica y tecnopedagógica. Y entonces eso que hacemos, nosotros somos expertos en ese tema. A veces nos dicen, cuando empezó la crisis de la COVID, todas las universidades empezaron a irse a la parte virtual. Nosotros ya llevamos 40 años trabajando esto. Entonces, esas metodologías y didácticas pedagógicas ya las tenemos trabajadas y es lo que llevamos allá. Depende de lo que tengamos en el territorio.
Aquí también hay una mentira grande que dice el gobierno y es que el Internet llega a todos los territorios. Y eso no es así. Nosotros tenemos que llegar también y verificar cuáles son las condiciones de ese territorio en cuanto a conectividad. A veces tenemos que echar mano de una herramienta fundamental que tenemos que es Campusoft. Entonces con Campusoft tenemos todo el programa de formación, le enseñamos al estudiante cómo descargarlo cuando está conectado a una red y cómo verlo en su casa. Pero también hay otras metodologías, a veces tenemos que echar mano de la cartilla. Yo me acuerdo una vez que cuando conocí a la vice, me contó la historia del cassette. Lado A, todo estaba en las clases, y lado B. Estamos hablando de unos territorios que a veces parece que estuviéramos en el siglo XVIII o a veces en el siglo XVII, donde nos toca llegar a veces con esas metodologías, pero nosotros no quiere decir que nos quedamos con el cassette. No, no, no. La adecuamos de acuerdo a las necesidades, pero siempre pensando en el siglo XXI y en esas mejoras para enseñarle a nuestros campesinos la mejor forma. Luego de eso, pues está teleconsulta en medicina, teleconsulta jurídica, en donde tratamos, como decíamos antes, de cerrar esas brechas de servicio. No es solo esa investigación, no solo es formación, no solo es mercados solidarios, sino también la salud de nuestros campesinos y nuestras campesinas. Y lo mismo en teleconsulta jurídica, y es cómo vamos a hacer para resolver problemas en el campo, problemas jurídicos cuando ni siquiera hay acceso a una justicia. Entonces ahí entra Campunat con la teleconsulta jurídica apoyando todos esos procesos. Y finalmente un tema de asociatividad, que lo hacemos ¿cómo? Con la quíntuple hélice. Entonces hablábamos antes que era la tercera, hace unos años, hace otros años ya la cuarta, y ya estábamos hablando de la quinta, que es el ecosistema y la naturaleza. Entonces nosotros hacemos un diálogo desde la institución educativa, desde la formación, con actores como el gobierno nacional, como las comunidades, como el sector productivo, nosotros como academia y universidad, y finalmente el ecosistema como otro actor que tiene un diálogo mucho más importante ahora, porque a veces esa sostenibilidad es más importante a veces, y por eso el ecosistema dialoga con Campunat y con la universidad de frente diciendo cuáles son sus necesidades y cómo poder generar procesos sostenibles de formación y demás. Sin embargo, la apuesta de Campunat va más allá de la formación. Va en temas, primero, hacer una lectura del territorio, que eso es una cosa que ninguna otra institución de educación superior lo hace en el país, y es, primero, situémonos en el territorio, miremos sus potencialidades, miremos también sus necesidades y sus problemáticas, y sobre eso vamos a una segunda etapa que es la formación. ¿Cómo vamos a formar? Pero adicional a eso, hacemos algo que tampoco hacen, no todas las instituciones, no quiero decir que ninguna, pero algunas no lo hacen, y es escuchar al campesinado y escuchar al poblado rural. ¿Qué es lo que usted tiene que para decir? Porque hacemos una política o hacemos unos proyectos que van desde el campesinado, para el campesinado y con el campesinado. Entonces nosotros llegamos realmente a hacer una co-construcción, nunca llegamos a imponer, y sobre eso hacemos estrategias que van desde asociatividad, importantísimo la investigación aplicada, investigación, acción participativa, y era con el CIAP, que es nuestro gran aliado en el eje cafetero, cómo empezamos a investigar para dar respuestas, pero efectivas desde la investigación, no investigación que queda en una biblioteca de la universidad, sino investigación que realmente genere procesos de cambio y transformación en el campesinado. Ya anunciamos el problema, por un lado. Así es. Y por el otro lado, ya la UNAD trabaja hace 6 años con una herramienta para proveer soluciones. Estos dos elementos, doctora Julialba, de alguna manera determinan una mitigación del problema. ¿Qué otros actores están aliándose con la UNAD para proveer este tipo de soluciones que son estructurales en el campo colombiano? Así es. Para nosotros es fundamental, y eso está en la misionalidad de la universidad, el diálogo de saberes. Para nosotros es estructural. No generar expectativas y desarrollos desde lo que piense un académico sentado en un escritorio, sino desde lo que piensen las comunidades. Entonces, primero, un gran aliado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Estamos hablando de un colectivo del campesinado colombiano que aúna unas 600.000 personas que están allí en el cambio y en el campo con sus problemas.
Para nosotros también surgen otros dispositivos, que son unos dispositivos que interactúan con Campo UNAD. Está, por ejemplo, el Observatorio Intersistémico Regional. Cómo nosotros, que estamos en todos los territorios colombianos, estamos allí escuchando las regiones, pero es escuchar para la acción. Entonces, generamos soluciones con ellos. ¿Y a esto quiénes se integran? No solamente los líderes, lideresas, defensores de derechos humanos que están allá en los territorios, sino también stakeholders. Entonces desarrollamos, por ejemplo, la red de emprendimiento de las regiones, Regio. Entonces, todos esos emprendimientos que están allá, sobre todo en la Colombia periférica, nosotros los escuchamos y también nos ponemos en interacción con otros stakeholders que pueden ayudarles desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de formación y capacitación. Entonces, así podemos hablar de una gran red de aliados en estos también centros de pensamiento territorial que cada vez crecen más. Entonces, si vamos a hablar de aliados en este momento, pues ya pasamos de más de 1000, entre asociaciones campesinas, entre emprendedores, pero también desde otros stakeholders interesados. De acuerdo. Bueno, ya enunciamos entonces el contexto, queridos televidentes. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Los invito para que no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @UniversidadUNAD. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía de la doctora Julia Alba Ángel y por supuesto del doctor Juan Carlos González, ambos expertos, investigadores reconocidos de nuestra universidad, con quienes estamos hablando de seguridad y soberanía alimentaria, especialmente en las zonas rurales. Por ahora los quiero invitar, queridos televidentes, a escuchar las voces de los colombianos y de las colombianas en las calles, en los diferentes territorios, y su opinión sobre el hambre en Colombia. ¿Cómo ve usted la situación de nuestros campesinos con respecto a las oportunidades de progreso y de apoyo del Estado? El Estado no los apoya en nada. ¿Por qué? Porque si les hacen un préstamo, les están cobrando irrisorias cantidades de plata empezando. Y lo otro, pues por los insumos, lo que le digo, los insumos están demasiado costosos y no hay nada que hacer. El campesino, ¿qué hace? Decide buscar otra forma de vida. El Estado les paga muy mal porque a esa gente son los que cultivan, nos da de comer a los que vemos en las grandes ciudades o en las ciudades pequeñas y a ellos no les dan subsidios o si les dan muy poco, no lo que de verdad necesita un campesino. Yo considero, y además desde mi carrera considero que el agro está abandonado en Colombia. Entonces no tienen mucho apoyo que digamos. Por ejemplo, la subida del precio de la papa fue una consecuencia, no de apoyo por parte de la política. Pues yo siento que el Estado no es que ayude mucho. Realmente si pongo en contexto en el tema de Ciudad Bolívar, ahí actualmente supuestamente los desplazan por bien de la comunidad, ¿no? Entonces ha sido malo porque, o sea, por ejemplo, campesinos de 70 años les dan les dan un dinero a la cuenta y ustedes verán qué hacen. No, eso es total desacuerdo con eso porque se enfrentan a una ciudad y ellos están acostumbrados a su ambiente, entonces es muy, muy difícil para un campesino como esa situación, y pues esto sucede también por el Estado no es que los apoye mucho. No, pues lo que tiene es que el Estado apoya al campesino porque nosotros vivimos de ellos, que ellos son los que trabajan y nos mandan el alimento acá, gracias a Dios a ellos, pero ahorita los destierran tantos enfrentamientos que hay y la gente se sale, entonces ¿de qué podemos vivir? Pues hay veces he visto en la tele muchas propagandas así de que los ayudan, pero en verdad no les llega la ayuda, no. La situación de los campesinos es nefasta, es muy mala, porque el gobierno no ha apoyado al campesinado y da la casualidad de que si el gobierno apoyara no estuvieran tan caros los aranceles de los productos para poder ellos cultivar. Entonces por eso es muy malo el apoyo del gobierno. Bueno, acabamos de escuchar estas opiniones sobre el hambre y por supuesto cómo influye ello en condiciones de vida de poblaciones mayoritarias en todo el territorio nacional.
Vamos a un tema que conecta directamente con lo que estamos hablando, doctor Juan Carlos. La investigación aplicada que hacemos en las universidades tiene una connotación fundamental en torno a lo que ha sido la experiencia de Campunat en estos años. ¿Por qué no le ejemplificamos a los televidentes qué aportes hemos hecho realmente nosotros? Porque a veces la investigación se queda simplemente en el documento que se publica, en el documento que queda en las bibliotecas, pero como bien lo dijo usted anteriormente, se trata de la acción, de llegar realmente a influir con respuestas muy positivas y muy aplicadas a los problemas que tienen los campesinos, particularmente en aquellos territorios donde el minifundio es el escenario que ellos utilizan, ¿no? Claro que sí, maestro. Por ejemplo, tenemos investigaciones en torno al mejoramiento del frijol. Entonces tenemos, en estos momentos incluso ya está para aprobación por parte del ICA, de 2 variables de frijol, sandú y arí se llaman. Son frijoles arbustivos, frijoles que desde el CIAP se viene investigando. Es un frijol que es primero precoz, a los 9 meses ya está dando semillas, ya está dando frutos. Entonces, ¿qué se hizo? Fueron años de investigación con los investigadores allá en el eje cafetero para determinar ese tipo de frijol que fuera muy efectivo. Además, ¿por qué se escogió frijol y no otro tipo de planta? Por las características nutricionales del frijol. Entonces, digamos que eso fue una de las primeras investigaciones así fuertes que se han hecho. También tenemos otra investigación en cuanto al lulo. Un lulo que también es mucho más productivo. En una hectárea se está produciendo 15 toneladas de lulo, que digamos que en ese orden es un lulo mucho más productivo, mucho más abundante. Correcto. Y permite de alguna forma poder suplir otras necesidades que tienen en cuanto a demanda, por ejemplo, de este tipo de fruta. Así, digamos que hay ejemplos como el mismo investigador Julián, el profe Julián Sepúlveda, con AgroGrow, que es ese fertilizante orgánico que está ahorita en un proceso también de mejoramiento incluso. Él incluso nos contaba, no solo estamos en proceso de la aprobación del primero, sino que ya estamos pasando a la segunda etapa. Entonces, realmente tenemos investigación. Yo creo que tenemos investigación que va más allá de los límites que podemos hacer en otras instituciones, y es que realmente estamos llegando a donde tenemos que llegar. Entre otras, yo creo que hay una serie de elementos que determinan que el campesino en las regiones, en su territorio, en sus microterritorios, debe de sentir tal seguridad por parte del Estado, ¿sí?, que al final esa es la ruta de la seguridad alimentaria, ¿sí? Así es. Brindar ese bienestar extendido, bienestar para el campesino, para su familia, bienestar en términos no solamente de condiciones de vida, sino también de condiciones de salud, de educación, de justicia. En eso estamos pensando nosotros mucho, porque además Campunat promueve la telesalud para el campesinado, la telejusticia. Estamos afianzando muchísimo, como lo hemos dicho ahora en estas reflexiones, todo lo que tiene que ver el papel protagónico del campesinado con un país que tiene que ser cada vez mucho más equilibrado en la productividad, en la competitividad del campo, y desde allí, por supuesto, pues vamos a seguir ahondando con estos 2 grandes expertos una vez veamos estos mensajes institucionales. No olviden que también nos pueden sintonizar, además de la señal institucional, en el canal Zoom Universitario y en la TV UNAD Virtual, un canal propio de la UNAD en las plataformas que ayudan a que esta universidad irradie todo este tipo de reflexiones para todo tipo de personas que quieran conocer con más detalle por qué el transversal de la educación nos toca en todos los escenarios de gestión de la sociedad. Ya volvemos.
Por estos días en Colombia estamos atentos a la elección del nuevo presidente de la República. Y esto tiene que ver mucho con las políticas en torno a la agricultura, al agro colombiano, la interacción con el campesinado. Doctora Julia Alba, allí hablando de políticas, de voluntades que pudiéramos valorar en torno a lo que implican las propuestas programáticas de estos candidatos, ¿qué podríamos nosotros esperar que ellos nos propongan? Bueno, esa es una pregunta muy importante y muy interesante, porque si analizamos el fondo de las cosas, muchas de las mitigaciones pueden ser solventadas de alguna manera desde allí, desde las biopolíticas. Los campesinos y campesinas se dieron a una tarea en donde nos llamaron la atención a las ciudades y ellos promovían, por ejemplo, un referendo campesino. Correcto. Yo le voy a hablar de un artículo de la Constitución de Colombia que en serio tiene que entrarse a revisar y estaba relacionado con lo que nos decía Juan Carlos acerca, por ejemplo, del tema de los fertilizantes. El artículo 223 habla de las relaciones internacionales que tiene el Estado colombiano con las importaciones y exportaciones. Estamos hablando de la balanza que está terriblemente descompensada en Colombia. En este momento estamos hablando de más de 15.000 millones de dólares en el año 2021 de ese desequilibrio, en donde estamos hablando que importamos más de lo que exportamos. Cierto. Peor aún, a enero de este año, sube 5.000 millones de dólares más. Estamos hablando de una cuarta parte. Eso quiere decir que esa soberanía alimentaria no es soberanía alimentaria. Estamos dependiendo de lo que nos viene del extranjero. Y, por ejemplo, en ese incremento de las importaciones que vimos a enero del 2022, mire usted que el 58% fue en alimentos e insumos agropecuarios. Y cuando analizamos de las subidas de precios de las que ahorita se están quejando tanto, con justa razón nuestros campesinos y campesinas, es que, por ejemplo, puede creer usted, en enero subió el 59% de los herbicidas y así los abonos y así todo. Entonces, si dependemos de los precios y todo lo compramos, imagínense usted a futuro a dónde vamos. Claro. Por ahora, a nuestros televidentes, mil y mil gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva entrega de UNAD Educación y Desarrollo. Y por supuesto, no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.